No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor Jesús, Padre, muchas gracias, porque es cierto, Dios, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor, por que en tu misericordia, Dios, nos permites no solo reunirnos, Señor, sino, Padre, tener nuestros 5 sentidos, Señor, para poder comprender, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablarnos el día de hoy. Padre, estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, pero también, Señor, creemos que tenemos un Dios grande, Señor, un Dios fuerte y misericordioso. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, Dios, y que el día de hoy, Señor, cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas que están aquí, puedan salir bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues primeramente quiero dar gracias a Dios y a los hermanos que me permiten estar compartiendo la palabra aquí. Comentaba con algunos hermanos en la mañana, casi hace cerca de 2 años que no predicaba yo en este lugar, y pues la verdad es que es un privilegio, es una bendición de parte de Dios, y pues yo espero que también ustedes puedan ser bendecidos. Así lo hemos pedido a Dios y le hemos orado. Estos 2 versículos que acabamos de leer fueron escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, a la gente, a los cristianos que estaban en Roma, y recordemos que en aquel tiempo Roma pues era la capital del imperio que tenía el mismo nombre, el Imperio Romano. Hasta esa región de Roma había llegado el evangelio con mucho poder. Sin embargo, también Roma tenía ciertas características. Era una ciudad principal. Imagínense, la capital del imperio más poderoso de aquel tiempo estaba allí, y esa ciudad estaba llena de idolatría. Esa ciudad estaba llena de filosofía. Cuando llegaron los romanos y conquistaron a los griegos, se dice, ¿no? Se llega a decir así, si ustedes lo han visto en algún libro, que Roma conquistó por la fuerza a los griegos, pero los griegos los conquistaron a ellos a través de su filosofía y sus pensamientos. De forma que hubo una mezcla entre la filosofía romana y la griega, y es lo que prevalecía en aquel tiempo. Había filosofías y costumbres lógicamente contrarias a los principios de Dios. A esa iglesia o a esa gente que estaba en Roma estaba dirigida esta carta que el apóstol Pablo escribía. En Roma, entre otras cosas, se presentaban sacrificios constantemente, sacrificios a dioses extraños, teniendo como a la deidad principal a Júpiter. Era una deidad principal a la cual constantemente los romanos pues rendían culto y rendían diferentes tipos de ofrenda. Por lo que para los romanos los sacrificios pues eran algo muy común. Por ello es que seguramente, quiero suponer, tal vez el apóstol Pablo hace referencia en estos versículos que acabamos de leer acerca de la necesidad ya no de presentar un sacrificio de un animal engordado o de alguna otra cosa, sino un sacrificio que tenía las siguientes características. Vamos a poner nuevamente el versículo, por favor. Dice: así que hermanos, está hablando a los romanos, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis, primero dice, vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Ya no un sacrificio de animales, sino presentarse a sí mismos, dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo. ¿Cómo debe de ser ese sacrificio vivo? Dice, santo y agradable. Y también otra característica, dice que es un culto racional. Es decir, ya no solo mediante emociones o sin sentido, sino de forma pensada y razonada. La Escritura dice también que nosotros, pues cuando alabamos a Dios, dice que ofrecemos sacrificios, pues de nuestra boca,
sacrificios delante de Dios que glorifican su nombre. Y esto, hermanos, lo hacemos primero pensando en quién es Dios, sabiendo y pensando a quién nos acercamos. Y es ahí donde entra el culto racional, ¿sí? Dios acepta nuestra alabanza y nuestra adoración cuando lo hacemos de forma racional. Cuando entonamos estos cantos como los que acabamos de entonar, y primero entendemos a quién lo estamos cantando, pero en segundo hay una vivencia personal de que realmente Jesucristo es el todo de tu vida, cuando realmente Jesucristo te ha salvado, pues la letra de ese canto cambia y lo haces muy personal porque dices, es cierto, eso que dice ese canto me sucedió a mí y por eso es que le doy la gloria a Él. ¿Verdad que es así, hermanos? Es ahí donde entra nuestro culto racional, razonado. Hay emociones, sí es cierto, porque a lo mejor te acuerdas cuando estabas perdido, te acuerdas cuando estabas en vicios, en pecados, en tanta maldad, y ahora comparas que Dios te ha salvado y que por su misericordia, a lo mejor estás aquí, está tu esposa, están tus hijos, están buscando a Dios, y dices, qué grande amor tiene el Señor para conmigo. Y lo entiendes y lo comprendes. Pablo estaba llamando a los romanos que reconocían a Jesucristo como su Señor a marcar una diferencia en aquella generación. Una generación donde los romanos estaban dedicados a la idolatría, a los sacrificios, pero el apóstol Pablo, Dios mismo, el Espíritu a través de Pablo, estaba llamando a los romanos a tomar una forma diferente de vida. Es por eso que el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Y quisiera parafrasear este texto o esta parte, no os conforméis a este siglo. Si lo parafraseáramos, pudiéramos entender que Pablo hace un llamado a los romanos a no tomar la forma de este mundo. Eso es lo que les está diciendo. No tomen la forma de este mundo con sus ideologías, con sus costumbres, con sus formas. Conforméis. Estaba ayer leyendo esta palabra que fue escrita por Pablo, es una palabra griega, sugematizo. Y esta palabra significa formar, moldear el comportamiento de uno de acuerdo con un patrón particular o un conjunto de normas. De forma más clara y muy sencilla, cuando éramos niños, podíamos jugar con plastilinas, ¿verdad? Y de hecho a nuestros hijos a lo mejor les compramos plastilinas. Y esas plastilinas están hechas de muchos colores, algunos pues, con una textura muy suave, tienen un olor. Y ese material es tan moldeable, a lo mejor usted se acuerda, que permitía hacer diferentes figuras, ¿verdad? Los animales, los objetos, las personas. Y si había un molde o hay un molde por ahí, puedes utilizar ese material y ese molde para hacer la forma de la plastilina como tú deseas. Eso es más o menos la ilustración que se nos da con esta palabra, que no tomemos la forma de este mundo. Es decir, no nos moldeemos a lo que este mundo nos está presentando. Este mundo tiene un molde. Y si te das cuenta, el molde pues a veces es en la vestimenta, el molde a veces es en la música, en el arte, en la filosofía. Hay ciertos moldes. Ahora hay un molde que se está tratando de imprimir en muchos de los niños, los adolescentes, que es la famosa ideología de género, ¿verdad? Es un molde, finalmente. Pero Dios, a través del apóstol, nos dice que nosotros no debemos permitir moldearnos a la forma de este mundo, sino nos habla de que nos transformemos. Dice aquí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformarte, es decir, tomar la forma de la voluntad de Dios por medio del razonamiento y por medio de su palabra. ¿Cómo nos vamos a transformar? A través de la Escritura, leyendo la Escritura, comprendiendo la Escritura, adaptando la Escritura, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele lo que Dios quiere para tu vida. De esa forma nos vamos a transformar. Así como en Roma, estimados hermanos, había toda una serie de costumbres, y es al punto y el tema que el día de hoy vamos a tratar.
costumbres fuera de la voluntad de Dios, en este mundo moderno también hay toda una serie de costumbres de las cuales es importante hablar y fijar una postura. Me refiero a las festividades que están próximas a venir. El 31 de octubre muchos celebran lo que es el Halloween, el día 1 y 2, algunos otros pues festejan lo que es el famoso Día de Muertos aquí en nuestro país. Aunque es un tema que yo creo que ya se ha tratado y año con año a lo mejor se toma, es importante recordarlo y tener los principios claros acerca de la voluntad de Dios y de su consejo al respecto. Y quisiera comenzar, si podemos ir poniendo la presentación, hermana. ¿Qué es el Halloween? ¿Qué es el Halloween? Miren, ahí puse a propósito esa fotografía. Y si uno la ve, dice, bueno, parece inocente, ¿verdad? Es una fotografía de una familia, está el papá, mamá, los dos pequeños, los cuales están disfrazados de una manera, pues, chusca, si quieren verlo grotesca, algunos otros les parecerá, pues, algo, un momento sano entre la familia, de alegría, y pareciera que es eso, ¿verdad? Si nos quedáramos únicamente con esta imagen, diríamos, pues, ¿qué tiene de malo? Yo veo una familia la cual seguramente está disfrutando un momento familiar. Sin embargo, es importante que entendamos qué es lo que hay detrás de esta celebración. La información que el día de hoy quisiera comentarles, porque hay mucha información donde quiera, nos metemos a internet, hay muchísima información, algunas muy amarillistas, otra información pues digamos, sí hablando acerca de dónde viene y demás. Sin embargo, yo quise tomar algunos documentos que nos permitieran tener un punto pues, más serio. Y tomé una tesis de doctorado de una persona que se llama Margarita Barrera, de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis se llamó Halloween, su proyección en la sociedad estadounidense, y es una tesis para obtener el grado de doctor en historia. Y también tomé algunos artículos, entre ellos unos publicados por Amaia Díez, del periódico Levante de Valencia. Como te decía, en internet hay muchísima información, sin embargo, lo que trato en este pequeño estudio es tener información pues, un poco más seria y que sea de utilidad para todos nosotros. Halloween, o también conocido como la Noche de Brujas, es una fiesta estadounidense principalmente, aunque su origen no es de Estados Unidos, donde la participación de los niños pues es una participación notoria al utilizar disfraces grotescos de brujas, duendes, personajes de terror, y en algunas ocasiones pues son promovidos por los mismos colegios, por las mismas escuelas. Cada vez más no solo es una celebración que está orientada hacia los niños, hacia los jóvenes y también a los adultos, los cuales participan pues en antros, en bares, que ambientan sus locales con temáticas muy grotescas. Y como decíamos, parece algo inocente, pero en realidad es una fiesta inocente o es un culto satánico. Para poder comprender un poquito la esencia de esta festividad es importante saber de dónde viene y cuál es su motivación. La palabra Halloween proviene de la frase en inglés All Hallows Eve, All Hallows Eve, que significa víspera santa o en espera del Día de los Santos. Y esta palabra en inglés se fue contrayendo de forma que fue quedando como Halloween. Y así lo conocemos como Halloween. Halloween tiene su origen en la cultura celta. Los celtas se asentaron al norte de Europa, Irlanda, la parte norte de Francia, y sus creencias estaban llenas de fantasías, de duendes y de demonios. De hecho, hay por ahí un libro de un hombre, no recuerdo el nombre ahorita, pero el libro se llama Las Crónicas de Narnia, que seguramente algunos de ustedes los han escuchado, y él es un hombre de ascendencia irlandesa precisamente, y en su niñez, cuando relata él su historia, sus vivencias, él dice que de niño, pues su nana le hablaba mucho
acerca de duendes y de fantasmas, porque era parte de la cultura de Irlanda. Y muchas de esas ideas, o algunas la plasmó en las crónicas de Narnia. Esta celebración de Halloween, que también se conocía como Samhain significa fin de verano. Y ahí se celebraba la fiesta de la cosecha de verano en aquellos tiempos. De esta forma, pues daba comienzo al año nuevo celta. En realidad, entonces, era el festejo de un año nuevo para la cultura celta. Terminaba un año y comenzaba otro, y estaba enmarcada en el fin de las cosechas. Es decir, había abundancia, había comida, había mucho que festejar. Los antiguos celtas creían que en la noche del 31 de octubre, las almas de los muertos regresaban a nuestro mundo. Eso creían, Estamos hablando de hace cerca de 3000 años, tal vez. La gente creía esto, y eso sigue creyéndose el día de hoy. Y creían que para no ser atacados por las almas de los muertos, la gente tenía que disfrazarse con máscaras o con ropa horrorífica. Era la forma en cómo ellos recibían supuestamente a los muertos. Además, pues, se les ofrecían comidas, sacrificios que incluían ofrendas humanas, es decir, sacrificaban personas a estas almas con el objetivo de entretenerles y de agradarles para que no desataran la furia contra los vivos. Los romanos, imagínense este dato es importante. Los romanos, cuando llegaron a conquistar a los celtas, los romanos adoptaron parte de estas tradiciones. Imagínense qué mezcolanza. Roma conquista Grecia y adopta su filosofía. Roma conquista a los celtas y adoptan sus tradiciones. De forma que seguramente, quiero pensar que tal vez en el tiempo del apóstol Pablo había algo parecido a esto. ¿Será por ello que el apóstol Pablo escribió a los romanos los versículos que leíamos hace rato? Que ofrezcamos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Será por eso que el apóstol Pablo decía, no se conformen a este mundo? Tal vez. Es una suposición. Esta tradición, hermanos, pasó de los celtas a los irlandeses. Esta tradición posteriormente pasó a este continente, a Occidente, con un sentido religioso. ¿Cómo es que pasó esta tradición? Cuando en Inglaterra comenzaron los migrantes a llegar a lo que se conoce ahora como los Estados Unidos, pues venía gente anglosajona, y entre ellos pues también venían irlandeses que tenían estas tradiciones, y es que así que comenzaron en nuestro continente a celebrarse estas tradiciones. Es así que el 1 de noviembre se convirtió también en el día en el que el cristianismo homenajea a los familiares difuntos, por esa mezcla que se hizo de las costumbres que venían desde Roma, desde Irlanda, posteriormente con los ingleses y los irlandeses, y se transfiere a Norteamérica. Y en ella pues se homenajea a los familiares difuntos. Y los irlandeses fueron los encargados de trasladar esta terrorífica celebración a Norteamérica durante la Gran Hambruna. Sin embargo, pues no había tenido su impacto o un gran impacto, era una tradición local de algunos cuantos, pero fue en el año de 1921, en el estado de Minnesota, donde por primera vez se llevó a cabo un desfile masivo con motivo del Halloween. A partir de entonces, esta festividad llegó para quedarse y comenzó cada año, año con año, a tener un crecimiento y un esplendor como lo vemos hasta el día de hoy. Es así que desde los años 20, esta celebración pues ha tenido muchas variaciones, aunque sigue conservando la parte esencial. ¿Cuál es la parte esencial? El paso del día de los vivos al día de los muertos. En este día creían que era el día en que los muertos regresaban al mundo de los vivos. Y la temática principal también se ha vuelto, en estos casos, en estas fechas, pues una temática principal para películas, series televisivas,
Por ahí hay una película que se hizo muy famosa que se llama La Noche de Halloween, de John Carpenter, la cual habla precisamente de esto. Sin embargo, pues son escenas grotescas que pues no se recomendaría que las vieran. Como muchas festividades, las grandes cadenas comerciales pues también han aportado lo suyo, ¿no? Estas costumbres, estas tradiciones, considero que no subsistirían si las cadenas comerciales no hicieran su promoción. Y si te das cuenta, cada vez más en nuestro país se acrecenta el festejo donde los anuncios publicitarios en radio, en televisión, en internet, pues los centros comerciales pues quieren y hacen su agosto promoviendo esta celebración, ¿verdad? Es cuando vas a lo mejor y prendes la radio, escuchas ahí una cadena comercial que dice, ven, y este 31 te esperamos en, no sé, en bodega de tal lugar y ahí vamos a celebrar el Día de Muertos, trae a tu niño disfrazado, aquí va a haber pancito de muerto, chocolate y demás, ¿verdad? Insisto, pareciera que es una festividad muy inocente, sin embargo, en el trasfondo hay algo que pues pudiera ser hasta peligroso. De acuerdo con la doctora Margarita Barrera, en esta tesis que les comentaba al principio, ella comenta que el éxito de la promoción de la celebración de Halloween ha sido a tal grado que ahora esta festividad en Estados Unidos, el Halloween, únicamente la celebran tanto que únicamente es rebasada por la festividad de Navidad. Es decir, si lo vemos en un top así, la festividad donde hay más dinero, más gente, pues es Navidad y posteriormente Halloween en Estados Unidos. Y en los últimos 10 años, a partir de la publicación de esta tesis, la doctora Margarita comenta que los norteamericanos habían gastado para Halloween más de $2 billones, algo así como 20 millones de pesos. ¿Alguien sabe qué es 20 millones de pesos? Pues es muchísimo dinero. Ayer estábamos haciendo el cálculo y vimos que eran muchos ceros y la calculadora no alcanzaba a sumar tantos ceros. Entonces, pues es una cantidad impresionante. 20 millones de pesos. Esa es la cantidad que se gastaron en los últimos 10 años la gente en Estados Unidos para celebrar el Halloween, entre los disfraces, las fiestas, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad impresionante. Más allá de solo ser una fiesta promovida comercialmente, bueno, ahí tenemos una mano muy fea que está saliendo de una tumba, ¿no? Porque dicen que vienen de la muerte a la vida. Yo creo que la quitamos, hermano. Más allá de una fiesta promovida comercialmente, en la actualidad, pues esta fiesta es aprovechada para, entre otras cosas, que esta es la parte peligrosa, para promover la brujería. Repito, en la actualidad esta festividad es aprovechada para fomentar la práctica de la brujería. La práctica del culto a Satán por medio del ocultismo y por medio de sacrificios humanos. Lo que hay detrás de esta fiesta, estimados amigos, hermanos, y esperemos que ninguno de ustedes lo esté festejando, y si es así, pues que el día de hoy se lleve esta información para que diga hasta aquí, pidamos perdón a Dios si es que lo está haciendo, o podamos igual platicar con algunos familiares, amigos, nuestros hijos, acerca de esto. Porque lo que hay detrás de esta fiesta, pues es la adoración a los demonios. Hay misas negras y una fuerte ola de violencia, principalmente hacia los niños, quienes pueden ser heridos, envenenados o también desaparecidos. Fíjense que entre los documentos que consulté, esto que acabo de decir, donde hay muertes, heridos, envenenados y desaparecidos, se comenta que es solo un mito. Y curiosamente, digo curiosamente, en internet no encontré ningún dato registrado de extravío de niños, lastimados, ahogados o sacrificados. ¿Por qué será? Entre otras cosas, lo que yo pienso es que hay cosas que permanecen ocultas, claramente, y hay cosas que no se publican ni nos lo dicen.
Sin embargo, estas pueden existir. Porque tampoco ni en los documentos que consulté ni en internet hay quien niegue y que diga, no, eso es un mito y eso no es cierto. De hecho, nada más para prueba un botón, dicen, en los Estados Unidos han difundido muchas recomendaciones al respecto y uno de ellos lo vamos a ver ahorita en un ejemplo en Los Ángeles, en una ciudad llamada St. Patrick Parish, donde se difundieron las siguientes recomendaciones. Estas recomendaciones las difundió el sheriff del condado de St. Patrick Parish. Y fíjense las cosas que dice. O sea, si no hubiera robos, si no hubiera asaltos, si no hubiera muerte de niños, pues no tendrían necesidad de publicar estas cosas. Pero ponen las siguientes recomendaciones. Llevar siempre una linterna para hacerse visible a los conductores, aunque sea de día, cuando se sale de casa. Ok, es correcto. Utilizar disfraces de colores brillantes que hagan a los niños visibles a los conductores o pegar tiras adhesivas reflectantes en los disfraces de los niños, ¿okay? Por su seguridad. Respetar escrupulosamente las señales de tráfico y aún así, y aún cuando tengamos paso, mirar antes de cruzar la calle. ¿Okay? Es algo que deberíamos hacer todos. Utilizar maquillaje facial mejor que caretas o máscaras para que no bloqueen la visión. Muy bien. Hacer trick or treat, que esto es trato treta en inglés, en compañía de padres o adultos, porque los niños van tocando las puertas y dicen trato treta y a los niños les dan dulces, ¿no? Aquí, pues, ha comenzado por ahí una cancioncita, la calaverita quiere dulces y que si no sales, que no sé qué te dicen, ¿no? Así es como llegan a casa, no sé, digo, donde ustedes viven, pero así han estado llegando mucho a casa y eso se ha estado difundiendo. Y cada vez es más común. Permanecer en calles bien iluminadas. Pero fíjense, no entrar en patios ni jardines ajenos, ni cruzar descapados a sitios aislados. Aquí dice que no debes de aislarte. ¿Por qué? Seguramente porque hay un peligro. No hablar con extraños, ni subirse a coches conducidos por personas desconocidas. ¿Por qué será? Pues porque hay un aumento seguramente de robo de infantes, ¿no? En esas fechas. ¿Para qué será? No nos lo dicen. No hablar con extraños, al llegar a casa y antes de consumir ningún dulce que los obtenidos, antes de que los padres al llegar a casa y antes de consumir ningún dulce de los obtenidos, bueno, lo que quiere decir aquí porque se tradujo del inglés, es que antes de consumir cualquier dulce, los padres lo revisen y comprueben que están en perfecto estado. ¿Por qué? Porque en las frutas y en los dulces puede contener, entre otras cosas, clavos, tornillos, navajas, que al momento en que los niños las prueban y las consumen, pues causa una herida en los niños, ¿no? ¿Quién hará esto? No nos dicen quién. Sin embargo, tampoco no admiten que realmente sí hay niños heridos en este tiempo. En caso de ir sin la compañía de un adulto o hacer trick or treat, estar seguros de que los niños llevan dinero suficiente para hacer una llamada telefónica en caso de separarse del grupo. Esto nos lleva a suponer, estimado amigo y hermano, que la fiesta del Halloween en los Estados Unidos puede haber un peligro inminente. Que insisto, en los portales de internet, en la información, pues nunca te dicen que realmente sí hay sacrificios de niños. Sin embargo, lo que te deja ver es que hay gente malintencionada que puede secuestrar niños, lastimarlos, herirlos o pueden hacer alguna otra cosa con ellos. Estas recomendaciones nos dejan entrever que algo puede haber por ahí. Y así como estas recomendaciones en los Estados Unidos, al menos en las páginas que consulté, sí hay recomendaciones en este aspecto. Ahora, hay cosas que sí están documentadas, ¿como qué? Quisiera leerte un reportaje del periódico The Dallas Morning News, o el periódico de Dallas, de la mañana. Y publicó el año pasado, en 2018, esta nota. Fíjate lo que dice.
más peatones mueren en Halloween que otras noches en Estados Unidos. El análisis basado en información de tráfico durante 4 décadas, incluyendo 608 muertes peatonales en 42 celebraciones. Dice, no es por asustar, pero los peatones que caminan por la noche en Halloween tienen más posibilidades de ser atropellados mortalmente que otros en otras fechas cercanas, de acuerdo con un estudio divulgado el martes, y los que corren más peligros son los niños. El análisis basado en información de tráfico en Estados Unidos durante 4 décadas, incluyendo 608 muertes peatonales en 42 celebraciones de Halloween, indicó que los peatones tienen un 43% más posibilidades de morir atropellados durante el Día de las Brujas que en otras noches cerca a esta celebración. Es decir, si en Estados Unidos uno sale esa noche, tiene más de la mitad de la probabilidad de ser atropellado que en cualquier otro día. Investigadores canadienses comenzaron el estudio tras notar anuncios de fiestas de Halloween pegados en postes de electricidad. Eso les llevó a pensar sobre el escalofriante escenario. Personas manejando después de haber estado tomando en bares, mientras en las calles hay multitudes de niños disfrazados correteándose por las calles, dijo el autor principal, John Staves, de la Universidad de British Columbia. Canadá también celebra Halloween, pero la información de tráfico de Estados Unidos es muy completa. Por eso es que Staves y colegas enfocaron su estudio en Estados Unidos. El estudio fue publicado por JAMA Pediatrics. Dice, en el nuevo estudio, los niños de entre 4 y 8 años fueron los más propensos a ser atropellados. En este grupo hubo 55 muertes en el Día de Brujas, en comparación a 11 en los otros días analizados. Las muertes ocurrieron mayormente casi al ocaso, a eso de las 6 de la noche. Los hallazgos son parecidos a un análisis hecho por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con información de 1975 y 1996. Lo que quiere decir esto último es que hicieron un comparativo entre lo que habían encontrado años antes en algo que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades, es decir, los que habían muerto por alguna enfermedad, cualquiera. Había un comparativo muy parecido entre los que habían muerto por enfermedad a los que habían muerto por causa de ser atropellados la noche de brujas. Vamos concluyendo entonces que la celebración del Halloween es una celebración, hermano, amigo, que solo genera violencia, genera muertes, genera accidentes y genera un fuerte énfasis en el ocultismo y la adoración a los demonios. Es eso. Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Nosotros debemos participar en esto? ¿Qué nos dice la Escritura? A lo mejor decimos nosotros, no, hermano, no podemos participar en ello. Pero ¿cuál es la base bíblica? ¿Cuál es la base bíblica? Fíjate, Gálatas 5:19 nos da una lista de pecados y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, culto a los ídolos, hechicería, conjuros, invocaciones, enemistades, pleitos, ¿se dan pleitos en la noche de Halloween? Sí. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Imagínate una persona o alguien que se disfraza de algo, de Jack el Destripador, ¿no? Está disfrazándose de un homicida, ¿no? O está representando a un homicida. Homicidios, dice la Escritura, borracheras. Al ser una festividad que está más promovida por los centros comerciales, ¿qué piensa usted que es lo que más compra la gente en estas festividades? ¿Pan de dulce?
alcohol. Y cuando tenemos un país donde una mayor cantidad de gente está dentro de un rango de edad que puede considerarse joven, ¿qué considera usted que compran esos jóvenes el día de la noche de Halloween? ¿Dulces? Alcohol, drogas. Dice también orgías, donde hay de todo: alcohol, drogas, promiscuidad. Y cosas semejantes a estas dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Esa es la importancia y el trasfondo de esta festividad que puede ser peligrosa, estimado amigo y hermano. Cuando tú vas disfrazado, pues estás promoviendo alguna de estas cosas. Cuando disfrazas a tu chiquito, a tu pequeño, pues estás disfrazándolo de algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque no creo que los jóvenes, los niños o los adultos que se disfrazan digan, vamos a una reunión de oración, a orar por los perdidos. ¿Verdad que no? Es todo lo contrario a los principios de Dios. Y alguien se preguntará, y bueno, hermano, ¿y entonces qué del Día de Muertos? ¿Es mejor el Día de Muertos? Porque Halloween, pues no, pues eso es una costumbre que no es ni siquiera de nuestra nación y nuestras tradiciones. Hermano, hay que respetar y conservar nuestras tradiciones. Bueno, el Día de Muertos también tiene lo suyo. Vemos la siguiente. Fíjense, el culto del Día de Muertos en México. La siguiente también. Si se dan cuenta, hay un cambio en la cultura, en este caso irlandesa, con este tema del Halloween, y México. En México hay más colores, algunos dicen que es la muerte viva, hay festividades, y pudiera parecer que es algo muy mexicano. Sin embargo, el culto del Día de Muertos es un legado ancestral. Un legado antes de la llegada de los españoles, de la cultura prehispánica que habitó en este país y en este continente. Ellos, me refiero a la gente que vivía anteriormente aquí, tenía una concepción única del alma. Y algo que les impidió entender a los españoles es que la gente nativa de aquí atribuían a cada individuo varias entidades o varias almas, decían ellos, y cada una de ellas tenía que morir, y cada uno moría de una forma diferente. En la mitología azteca se nos habla de Mictlán. Mictlán es la tierra de los muertos, la región de los muertos. Y para los aztecas también había una diosa principal que era Mictecacihuatl, y ella representaba el principio y el fin de la vida. Estas deidades o supuestas deidades, junto a su rey Mictlán, les daban la bienvenida a todos aquellos que morían por causa natural. Era la forma y la filosofía que tenían los aztecas. Pero antes de llegar a este lugar Mictlán, los difuntos, ya sean nobles, plebeyos, guerreros, ricos, pobres, debían atravesar un largo y doloroso viaje por el camino a los muertos. Y para poder tener apoyo de alguien, pues por lo regular tenían que morir con algún animal, ya sea un perro o algún otro animal que ayudaba a estas personas, si es que los habías tratado bien, lógicamente, los ayudaba a pasar del otro lado del camino de los muertos. Una vez que terminaban su trayectoria, se encontraban con los reyes Mictlán, quienes les permitían disfrutar del descanso eterno. Durante ese trayecto había una brecha el día 31, 1 y 2 de noviembre, donde se rompían las barreras entre
el reino de los muertos y el reino de los vivos, y entonces podían circular, según esto, libremente entre el reino de los vivos y visitar a sus seres queridos. De hecho, hay una película que hace algunos años se proyectó, donde habla de esto precisamente. Y más allá de ser únicamente una película, algunas personas pues ya hasta creían que realmente esto era así, ¿no? Que esto era así, que venían los muertos, que venía el abuelito, que venía la abuelita, que venían los tíos, los primos, y podíamos disfrutar y festejar. Ahorita vamos a ver qué nos dice la Biblia, si realmente es así, ¿no? Esto que les estoy diciendo es parte de la forma y la cosmovisión que tenían la gente, los aztecas, nuestros ancestros que vivían en este lugar. De ahí que el 31 de octubre se celebra, pero antes de esto hubo algo que se le llama sincretismo, es decir, una mezcla entre el catolicismo, porque cuando llegan los españoles, llega la dominación española, llega también la dominación de la religión católica. Y muchas de las costumbres o las celebraciones comenzaron a mezclarse entre el catolicismo y las costumbres que tenía la gente originaria. De ahí que comenzó esta mezcla y el 31 de octubre comenzaron a celebrar, en este caso, la venida de los niños menores de 12 años, los muertos menores de 12 años. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y se recuerda a quienes fallecieron por causas naturales y enfermedades, y el día después, del 2 de noviembre, después de las 12, según las creencias, es cuando las almas de los difuntos se van recogiendo las ofrendas que va colocando cada persona en sus altares y se van. Y se cree que las almas de los niños regresan de visita el 1 de noviembre, y bueno, ya lo dije, y que las almas de los adultos el día 2 de noviembre. ¿Será esto cierto? ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a ver un cuadrito, un cuadro comparativo que hice el día de ayer. Enseñanzas de Dios contra lo que promueve el Halloween y el Día de Muertos. Es decir, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? La primera, por favor. ¿Qué es lo que promueve el Halloween y el Día de Muertos? Uno, los dos promueven exaltación a la muerte, ¿verdad? Eso es lo que promueven. La gente se viste con su calaverita, andan con su calaverita ahí. Pero ¿cuál es la enseñanza de Dios al respecto? Algunos textos que, si usted gusta anotarlos, posteriormente gusta analizarlos, adelante. Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no exalta la muerte, Jesús exalta la vida. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, ¿qué dice? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabías tú que una de las primeras cosas que va a hacer el Señor Jesús en aquel tiempo es condenar a la misma muerte? Ya no va a haber muerte, sino que dice, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si de algo nos libró a nosotros el Señor Jesús es de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no vas a encontrar ningún versículo en la Escritura donde exista una exaltación a la muerte. No va a existir, ni lo vas a encontrar. Segundo, nos habla estas dos celebraciones del retorno de los muertos. Fíjate lo que nos dice la Escritura. Hebreos 9:27 está hablando del sacrificio de Jesús, quien murió una vez y para siempre, y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un decreto para todos nosotros. En algún momento todos hemos de morir.
Y después de ello, el juicio. Nada de que nos vamos al Mictlán, nada de que nos vamos al purgatorio, nada de que vamos a regresar. Estimado amigo y hermano, hay que quitarnos esa idea de la cabeza. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, a esperar el juicio de Dios. Es por eso, estimado hermano, que Dios nos da esta oportunidad y esta hermosa oportunidad de comprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Es por eso que vino el Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados, para darnos esa oportunidad de una vida eterna. Imagínate, si pudiéramos retornar y vivir nuevamente aquí, pues ¿qué caso tendría que venir al Señor Jesús? No tendría ningún caso. Pero está decretado para nosotros esto. Lucas 16:26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué es esto? Está hablando acerca de la muerte de Lázaro y el rico. Y dice la Escritura, el Señor Jesús habló de esto, y que mientras Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham, había un hombre que era el rico, el cual era un hombre próspero, pero era un hombre que no veía por su prójimo, que había hecho mal y estaba en el infierno. Y entonces él le decía: Padre Abraham, manda a alguien que le predique a mis hermanos, a mi familia, para que no vengan a este lugar. Señor, manda a Lázaro que ponga un poquito de agua en su dedo para que venga y refresque mi lengua. Y lo que le contesta Abraham es: no se puede. Hay una gran cima. No podemos pasar de aquí, de allá, ni de allá para acá. Es más, si se pudiera y si alguno fuera de entre los muertos, tu familia no creería tampoco. No hay retorno ni regreso. La siguiente, por favor. Vámonos rápido con esto. Oscuridad. ¿Qué promueve el Halloween y el Día de Muertos? Oscuridad. Oscuridad. Pero fíjate lo que promueve las enseñanzas de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Imagínate qué contraste, oscuridad y la luz. Jesús promete y dice que aquel que anda, que le sigue, no va a andar en tinieblas, va a tener la luz de la vida. Hay gente, hermanos, que le teme a la oscuridad, por razones, no lo sé. Pero cuando tienes a Jesús en tu vida, Jesús está contigo. Isaías 9:2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y sabes de qué está hablando aquí? Es una profecía del nacimiento del Señor Jesucristo. Antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Israel estaba hundido en unas tinieblas tremendas. Viene el Señor Jesucristo y comienza a hablar palabras de vida, comienza a traer luz a Israel. Y tanta fue la bendición que también nos bendijo a nosotros que no somos del pueblo de Israel, y nos trajo luz, nos abrió los ojos. Dios no promueve la oscuridad, Dios promueve la luz. La siguiente: ¿qué promueve el Halloween? Temor y terror. Los niños se asustan, ¿no? Los niños se asustan por estas fechas. Isaías 43:1 dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Fíjate, mientras Halloween te dice temor, oscuridad, terror, Dios dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, así por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Promueve confianza en Dios. Salmo 91:4. El Salmo 91 es un salmo muy hermoso. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que Dios promueve el que tú puedas estar seguro y no temer el terror nocturno. Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debéis de temer, decía el Señor Jesús.
Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿De quién está hablando? De Dios mismo. O sea, ¿quieres temer a alguien? Teme a Dios, el cual tiene el poder, dice aquí la Escritura, de quitarnos la vida y también de echarnos al infierno. Pero ¿sabes qué? También tiene el poder de darnos la vida y de sacarnos del infierno. Ese es nuestro Dios. La siguiente, ¿no está ahí? Bueno, la siguiente creo que no la puse, pero esta festividad se disfraza como una festividad inocente. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20, dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, dice el apóstol Pablo, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermano, es que voy a poner mi ofrendita, ¿no? Ahí, el molito que le gustaba a mi abuelita, mi abuelito, el chilito ahí sabroso, la barbacoa, me gustaba mucho, hermano, es que va a venir el abuelito o la abuelita, no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y decía el apóstol Pablo: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está en la Escritura, hermano. Cada quien decide qué es lo que quiere hacer. Podemos deducir entonces que es una práctica fuera de toda la enseñanza de Dios que Dios nos ha dejado en la Escritura, el Halloween. Ahora, a pesar de ello, seguramente existirá la pregunta: ¿puedo celebrarlo? La respuesta creo que la acabamos de leer, ¿no? Por otro lado, ¿a dónde debe estar enfocado nuestro pensamiento como cristianos en este tiempo? ¿A encerrarnos en nuestra casa? ¿A estar ahí? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo a los romanos les decía: no te conformes a este mundo. Y como cristianos, hermanos, estamos llamados a hacer todo aquello que el mundo aborrece. Perdón, todo aquello que el mundo ama. Estamos llamados a hacer lo contrario a lo que este mundo dice. Este mundo te dice, entre otras cosas: aírate, ten celos, enójate, habla mal en contra de tu prójimo, no lo perdones, toma venganza. ¿Verdad que eso piensa el mundo? Sin embargo, la Escritura nos dice: todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, en eso piensa. Y yo te pregunto, ¿el Halloween te lleva a tener este tipo de pensamientos? Totalmente contrario. ¿Cuál es la postura que debemos de tener como cristianos ante estas festividades? Rápidamente me voy con algunos versículos. 1, orar para que el reino de Dios sea establecido y Dios deshaga las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es por lo que debemos de estar orando, hermanos, para que Dios deshaga las obras del diablo. Porque esto del Halloween y el Día de Muertos, y lo comentaba hace rato con los hermanos, es únicamente la punta del iceberg de toda la obra del diablo. ¿Sabías que el diablo se está metiendo a las escuelas con muchos temas que tienen que ver con la supuesta libertad de la ideología de género? Con maldad, con mucho pecado. Jeremías 10:1 dice: oíd palabras de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué dice? Son vanidad. Es que, hermano, la tradición y mi abuelo.
Las costumbres de los pueblos son vanidad. Eso dice. Aquí hablando lógicamente de la idolatría. Entonces no debemos de moldearnos a este mundo, pero sí debemos también de predicar. Es algo que nos manda Dios. Te encarezco delante de Dios, perdón, 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del odio y se volverán a las fábulas. Es increíble, hermanos, pero hay iglesias que aún promueven estos días y hacen sus celebraciones de Halloween dentro de las iglesias. Se apartarán de la verdad del oído, dice, y se volverán a las fábulas. Debemos entonces de estar ocupados, hermanos, en la salvación de las almas de nuestros hijos, en las cárceles, en hospitales, en calles. Y ya por último, porque seguramente habrá una pregunta, si la hay, y si no, pues únicamente para que lo tenga usted ahí anotado, porque es una pregunta bien legítima. Como cristiano, ¿estoy obligado a participar en la celebración del Halloween y Día de Muertos en la escuela de mi hijo y de mi hija? Es muy común, ¿eh? Es que si no le bajan puntos, es que si no lo van a reprobar, es que en este módulo, en esta evaluación va a salir mal aprobado mi hijo, mi hija. ¿Debo de participar en la celebración en mi escuela? Pues no estamos obligados. Y aquí hay, si lo ponemos, ¿dónde fundamento esto? Porque digo, debe dar un fundamento, no porque digan, no, es que el hermano dijo que no participemos. Bueno, una por todo lo que acabamos de decir, ¿no? Por todo lo que creemos y porque somos cristianos. Pero por otro lado, ¿por qué es que digo que no? La Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 3, dice que corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Inclusiva, esta palabra, que a todas las personas se le da el mismo valor, independientemente de creencias, de dónde venga, de raza, a todos se les da el mismo valor, de acuerdo a la ley. Pero por otro lado también, la educación dice que es laica, es decir, que no depende de una confesión religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque esta tradición, hermano, pues es parte de una tradición religiosa, de un culto, de una creencia que se ha impregnado en nuestra sociedad a través del catolicismo. Si hay una confesión religiosa en ella, pues puedo decir que no puedo participar, simplemente. Luego, dice el mismo artículo 3, por ahí van a encontrar dos fracciones, si es que usted posteriormente quiere leerlas, dice, la educación va a estar garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias. Es decir, yo puedo decir que no porque simplemente, de acuerdo a mis principios cristianos, lo que yo creo, no puedo participar. Dicha educación será laica otra vez y por tanto se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Luego, en el segundo apartado, el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Y muchas veces estas celebraciones tienden más hacia el fanatismo religioso, porque no se comprende, ni se entiende, ni se sabe de dónde viene. Simplemente dicen, hay que celebrarlo porque es parte de nuestras costumbres. ¿Costumbres de quién? ¿No? Al menos, digo, en mi casa pues nunca me lo enseñaron, no son mis costumbres, ¿no? Entonces, ahí está enmarcado en ello. Todo esto, claro, debemos, si usted tiene ese problema, debe todo de ser dentro de un marco de respeto hacia las demás creencias. Simplemente yo no creo esto y no participo, ¿sí? En el caso particular, porque acá hay algunos hermanos que
sus hijos están en la escuela donde yo estoy, no se preocupen, tienen la indicación los maestros que no pueden obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer, ¿sí? Sus creencias y demás, pero simplemente si hay alumnos que no quieren participar, no están obligados a participar y tampoco les puede afectar en una calificación, ¿sí? Pues eso es lo que el día de hoy quería comentar, hermanos. Yo espero realmente que esta información pues haya sido de bendición, este estudio haya sido pues instructivo para todos nosotros y que podamos, hay mucho todavía que pudiéramos hablar, porque a lo mejor alguien dice, oiga hermano, ¿y qué? ¿Me puedo comer un pan de muerto? ¿Estoy pecando? No, hermano, pues es un pan, ¿no? Puedo comerme un chocolatito, hermano, ahí una calaverita que me regalaron, pues hermano, pues dale gracias a Dios por lo que te regale y cómetelo, ¿no? Vamos a orar y darle gracias a Dios por ello, hermanos. Señor Jesús, Padre, te agradecemos mucho porque, Señor, tu palabra nos instruye, nos alumbra, Señor. Padre, ciertamente son fechas, son tiempos, Dios, donde, Padre, la maldad, Señor, el culto al enemigo, Señor, se acrecenta. Pero aún, Señor, ayúdanos, llévanos a orar, para que quien no conoce tu palabra, Dios, pueda venir al conocimiento tuyo. Que aún, Señor, donde estemos, ya sea en las escuelas, en los trabajos, Señor, podamos, Señor, hacer una diferencia, Dios, y ser testimonio ante otros, Padre. Ayuda a cada padre de familia, a cada joven, Señor, que tal vez pueda enfrentarse a pues esta situación, Dios, de aún quererse verse obligado, Señor, a participar en esta celebración, Señor. Da gracia y ayuda, Señor, a cada joven y a cada padre, Señor. Y gracias por bendecirnos, Señor, con esta tu palabra, Dios, que también alimenta nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.